48 minutos pasaron del mediodía y empezamos a recibir invitados en este viernes en vivo. Así es, porque uno de los temas principales que tenemos en este momento en la provincia de San Juan, lo comentábamos recién en los títulos, tiene que ver con la situación de elecciones y elecciones truncadas también en cierto modo que se está viviendo en la provincia de San Juan después de que la Corte inhabilitó esta posibilidad de presentarse nuevamente a una candidatura al actual gobernador Sergio Uñac. Surgen muchos interrogantes. Hace un ratito veíamos nosotros una conferencia de prensa que enseguida vamos a tener imágenes, por supuesto, para compartir, respecto a que el tribunal finalmente determinó que las próximas elecciones en San Juan se van a llevar adelante el 2 de julio. En el camino tenemos un montón de preguntas. ¿Quién se puede presentar? ¿Quién no se puede presentar? Finalmente esta decisión de la Corte es democrática, juega lo político, como plantea nuestro gobernador Sergio Uñac. Bueno, para responder todas esas preguntas o intentar llevarnos algo de luz frente a este panorama, nos encontramos con el docente, abogado de la Facultad de Ciencias Sociales, al que siempre consultamos, Conrado Suárez Jofre. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, primero, si le parece, hagamos un repaso para poder interpretar este fallo que recibíamos en la jornada de ayer, en donde se lo inhabilita finalmente al gobernador Sergio Uñac a presentarse a las próximas elecciones nuevamente. Bueno, sí, efectivamente, creo que es de dominio público que competidores de un espacio por dos lugares distintos, impugnaron la oficialización de la candidatura, impugnaron la candidatura del ciudadano Sergio Uñac en orden a una interpretación que hacían del texto de la Constitución local. Eso fue rechazado por el Tribunal Electoral y acudieron en instancia originaria y exclusiva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, como instancia única, ambas posiciones. Y bueno, en su momento la Procuradora General, Laura Monti, dictaminó, es decir, opinó en un dictamen no vinculante que no debía abrir la competencia a la Corte justamente por ser una instancia de derecho público local y por la sensibilidad de ser justamente un proceso electoral local. Teniendo en cuenta, un tema muy importante, una tradición jurídica, una regla de derecho autoimpuesta por la propia Corte de no intervenir en los procesos democráticos federales o correspondientes a las provincias. Bueno, eso con posterioridad fue dejado de lado por la propia Corte, que le hizo lugar al planteo cautelar provisorio de una de los impugnantes, el ciudadano Vallejos, a su vez también candidato por un sublema de uno de los espacios, y bueno, suspendió la elección. Quedaba pendiente la resolución, el fallo sobre el fondo. Para poder despachar ese pronunciamiento, la Corte necesitaba tanto el informe de la provincia de San Juan, obviamente en orden a la defensa sobre los planteos impugnatorios, como el dictamen de la Procuración General que fue rendido el día martes por el procurador Eduardo Casal, en un sentido que, bueno, favorable al planteo, favorable al accionante, favorable a la inhabilitación de la candidatura. Finalmente la Corte, en un pronunciamiento que tiene dos votos juntos y un voto concurrente, pero con ciertos matices, termina inhabilitando, usemos el término común y corriente, la candidatura de Sergio Uñac. Los votos que van juntos, los de Maqueda y Rosati, por la vía de entender que la oficialización que había hecho el Tribunal Electoral implicaba un acto inconstitucional, en tanto que no se compadece, según entiende esos dos magistrados, con lo que debe interpretarse del artículo 5 de la Constitución Nacional, y el voto por su parte, pero concurrente, entendiendo que hay una incompatibilidad en justamente la candidatura en relación a lo que prevé la Constitución federal, la Constitución local, perdón, en relación con el artículo 5 de la Constitución federal.
¿Es difícil hacer una lectura objetiva en este tipo de situaciones? Digo, porque las leyes están, pero están también las interpretaciones, ¿no? Y se habla mucho de que algunos interpretan de una manera, otros de otra. Bueno, ¿por qué se dan estas situaciones así? Si la respuesta fuera positiva, es decir, sí es difícil hacer una lectura objetiva, tendríamos que renunciar a nuestra labor científica. Justamente uno propone, y si estoy sentado acá es justamente por aceptar una invitación de una lectura sobria de la situación. Es decir, uno perfectamente puede inclinarse subjetivamente o pasionalmente en orden a lo que a uno le gustaría o lo que a uno le gusta o lo que le conviene. Yo personalmente entiendo que objetivamente, es decir, teniendo como parámetro objetivo la regla autoimpuesta por la Corte, bueno, aquí hay se puede hacer una visión crítica, sumamente crítica, de cómo ha actuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos, es indispensable recordar, que los órganos judiciales tienen débiles credenciales democráticas. No afirmo que son antidemocráticos, afirmo que indirectamente llegan a ocupar un lugar de autoridad por la vía democrática. ¿Por qué? Porque son los poderes elegidos políticamente por la ciudadanía quienes los designan y a su vez, justamente por poder cumplir su función de contralor, tienen un descalce temporal y por lo tanto, con un espíritu republicano, se espera de ellos que permanezcan mucho tiempo. Entonces, el hecho de que no sean elegidos directamente por el pueblo y el hecho de que tengan un carácter vitalicio tiene una gran ventaja, y que es que pueden efectuar el control sobre las reglas que los poderes políticos aplican. Ahora bien, ¿dónde radica la autoridad de estos órganos? Justamente en las reglas. Como no radica en la voluntad popular, que es una voluntad cambiante, y por eso, para que puedan oficiar como contralor, ellos tienen que abrazar las reglas. Y las reglas, justamente las que deben abrazar, y la misma Corte lo dice en los precedentes que ayer mismo cita, son reglas que los invitan a tener una enorme prudencia y evitar todo tipo de suspicacia, palabra que ellos mismos usan, los cortistas, en orden a la injerencia sobre procesos electorales en curso. Obviamente que allí lo único que los dejaría o los hubiera dejado a salvo es asirse, es abrazarse rigurosamente a la regla jurídica por ellos formados. Y la regla jurídica que ellos habían formado en este tipo de situaciones era que solo podían intervenir cuando claramente hubiera una contradicción entre un acto en relación a lo que inequívocamente pueda establecer una constitución local. Y aquí, en el caso sanjuanino, el texto del artículo 175 puede ser equívoco, da lugar a interpretaciones, y en todo caso, si es claro y preciso, da justamente la pauta habilitadora. En ese sentido, bueno, uno puede llegar a pensar que allí la Corte ha perdido previsibilidad, ha generado una incertidumbre jurídica respecto de quienes pueden postularse y respecto de los ciudadanos en orden a quién pueden elegir, y finalmente ha perdido autoridad. Bien. Ahora, respecto a esto mismo, ¿podemos pensar que esto sienta un precedente de alguna manera, como hablando, ¿no?, más allá del caso que se ha dado en otra provincia del norte, del sur, anteriormente, pero a partir de esta decisión, con la extensión que ha tenido, con la repercusión también, ¿siente un precedente pensando en que la Corte Suprema de Justicia finalmente podría ser la que tenga la última palabra, más allá de las constituciones provinciales que tiene cada uno? Justamente, a ver, no le quepa la menor duda que sienta un precedente, y no le quepa la menor duda de la problemática que ese precedente importa, por cuanto la misma Corte ha dicho, y en los precedentes anteriores en la materia específicos, que ella no puede tener la última palabra en la interpretación del derecho local en orden, sobre todo cuando lo que está involucrado es en la materia electoral, porque justamente es ir de plano con la capacidad de las provincias de darse sus gobernantes. Nadie puede ignorar, por más que no esté imbuido en determinados elementos técnicos, que hay
un impacto tremendo sobre el problema de quién es elegido o no elegido gobernador. Eso es lo más claro. Tengo para mí que acá hay un pronunciamiento que está más pensando en la situación de Tucumán y por demás en la situación de Formosa, y por lo tanto, y cuando digo que ha perdido esa autoridad de aferrarse a la regla, es decir, ha desconcertado. Si uno lee los precedentes, la Corte innova, la Corte va a establecer, ayer ha ido a establecer un estándar republicano que puede ser perfectamente positivo, que puede ser perfectamente adherible. Personalmente adhiero a todo el estándar republicano que la Corte ayer ha mencionado y desearía que fuera así, pero desearía que fuera así por una vía política, por una vía justamente ciudadana. Al contrario, la Corte lo que está diciéndonos ayer es que de alguna manera está sustituyendo la voluntad del constituyente local. Y eso le quita la fortaleza, le quita la autoridad en la medida en que se aparta de sus propias reglas. Perfecto. Conrado, un placer, como siempre, ¿eh? Bueno, ahora cortito sí, el proceso seguirá, ¿no? Y ahí hay muchas preguntas sobre quiénes se pueden presentar, pero seguramente hay que ver detalladamente la Constitución provincial. Muy breve, Sí. entiendo que el reemplazo es específico de el ciudadano que ha tenido una complicación personal en orden a la postulación, que ha tenido un impedimento, así como si fuera una enfermedad sobreviniente o como si fuera el fallecimiento. Bueno, entiendo que la ley electoral lo que prevé es un reemplazo de ese candidato. Bien, y hablando también para echar un poco de luz del reemplazo, porque ya le comunicó el Tribunal Electoral que el próximo martes, 6 de junio, ya tiene que tener un reemplazante, por decirlo de alguna manera, y tiene que presentar esa fórmula Vamos San Juan. ¿Puede ser alguien que haya estado en esta última elección, que haya sido elegido? Si ha sido elegido, no puede. Alguien que tal vez haya estado pero no fue electo. Considero en todas las vicisitudes que reuniendo las condiciones específicas no habría ningún problema, aún en los casos que usted plantea. Obviamente que en esos casos habría que llamar nuevamente elecciones por las vacantes que se produjeran, si a eso apunta la pregunta. Sí, Bien, correcto. bien, excelente. Ahora Conrado, sí, siempre tan claro. Muchísimas no, al contrario, gracias. Un gusto, un Hasta placer la es mío. próxima.